Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Camila Castañeda y el día de hoy voy a presentar mi sustentación de mi trabajo de investigación, el uso de simbologías en el diseño de personajes transgénero dentro del universo de Clamp. Tanto el anime como el manga tienen un origen desde el siglo XIX y estaban compuestos por elementos y símbolos de un contexto oriental, los cuales eran parte fundamental de su historia. Pero no fue hasta 1980 aproximadamente que esta popularidad con la que se le conoce actualmente empezó a crecer. Esto se debió a varios factores, pero entre los más conocidos son pues la variedad de temas que empezaron a tratar, que fueron cuestiones de salud mental, sexualidad, género. Esto a través de su diseño de personajes y así. Aún así, muchos géneros y sexualidades han quedado poco representados en los medios visuales, entre ellos el género trans. A pesar de esto, existe un estudio que cuenta con ese tipo de representación en sus personajes y este es el estudio CLAM. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera se presenta el simbolismo en el diseño de personajes trans dentro del universo CLAM? Contando con el objetivo principal de analizar estos simbolismos en el diseño de los personajes trans en su universo CLAM, y los objetivos específicos de describir gráficamente el diseño de personajes, de esos personajes, describir la simbología empleada en ellos y finalmente comparar sus elementos visuales entre sí. Su relevancia en la investigación es que contribuye con la representación de diversidad de géneros en el diseño, especialmente de minorías sexuales. Esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo, no experimental y un alcance descriptivo. Los elementos de selección del corpus fueron principalmente dos. Uno es que sean personajes medianamente principales o secundarios, para lograr así un análisis más profundo porque hay más información. Y claro, que sean personajes dentro del género trans. Los conceptos claves para esta investigación fueron tres. En primer lugar estuvo el simbolismo, que son elementos que en este caso han sido empleados para representar una diversidad de manera implícita. El género trans, que son personas con un sexo no conforme asignado al nacer. Y el diseño de personajes, que es la identidad de un personaje mediante sus elementos gráficos. Para lograr su correcto análisis se emplearon dos instrumentos. El primero, una ficha de análisis que se encuentra dividida en principalmente los elementos gráficos de diseño de personajes como lo son el color, el arquetipo, la silueta, etc. Y la parte de simbología con su significado, su origen, el aporte que tiene el contexto, entre otros. El segundo instrumento fueron entrevistas semi-estructuradas a tres especialistas. Blaine Fox, diseñadora de personajes queer, Carmen Lehmann, diseñadora activista de los derechos LGTBIQ+, y Emma Lievano, diseñadora trans. Estas dos herramientas me llevaron a mis resultados, los cuales fueron tres. En primer lugar, el backstory como base para la creación gráfica, debido a que la creación de estereotipos siempre va a ser presente al momento de poder ilustrar ese tipo de personajes. La representación de estos personajes trans debe ser, por ende, con un enfoque más sensible y profundo de lo habitual. De esta manera, como menciona Blaine Fox, el backstory es un buen punto de partida para estos personajes, ya que son los elementos de sus historias lo que les da una idea clara al diseñador al momento de crear sus elementos gráficos, como está compuesto este personaje. El segundo resultado es el simbolismo como apoyo para la construcción visual. Regresando nuevamente al elemento de los estereotipos, es muy sencillo que al emplear símbolos como base principal para la gráfica de un personaje, este llega a perder su humanidad por completo, porque hablamos de elementos, no personas, en lo que se va a representar. Por ende, se analizó que la forma en la que mejor se puede emplear este elemento es como un elemento de apoyo para la creación visual. Por ejemplo, tenemos el personaje de Yue, que en la historia cumple un papel de protector y cuidador para la protagonista, con características que comparten su símbolo, que es la luna, la cual está vinculada más a un ámbito maternal y femenino, dándonos un inicio de lo que esta puede ser la dualidad de su género. Pero mucho más que esto, el elemento de la luna lo vemos tanto en su paleta de colores como en su arquetipo, y claro está en la personalidad e historia que él tiene, dejándolos un ámbito que no solo representa el género, sino también elementos gráficos principalmente. Como último y tercer resultado están los elementos tanto femeninos como masculinos para representar un punto medio en el diseño.
Al representar los elementos anteriores, puede llegar a ser un reto visual el poder mostrarlos. Por ende, un punto medio es emplear la combinación de los cánones del diseño tanto femeninos como masculinos para estos. El ejemplo también está en nuestros propios personajes, ya que suelen contar con rostros que son en su mayoría alargados y estilizados, relacionados al canon más femenino del diseño de personajes. Pero al mismo tiempo cuenta con figuras más rectangulares, anchas, hombros largos, como se suele mostrar en el diseño de personajes en su mayoría masculinos. Hay un caso interesante que es el caso de Kohaku. Cuenta con este elemento que es su cabello, que presenta este tipo de dualidad. Su cabello está, por un lado, presentado por un cabello más corto y masculino, se podría determinar, por estos cánones que suele existir, pero al mismo tiempo el otro lado de su cabello suele ser más largo, más orgánico, de manera de que puede representar lo que es el lado más femenino de este personaje. En conclusión, efectivamente, los símbolos son parte fundamental de la creación de estos personajes, pero tampoco son el paquete completo. Son la construcción de estos y de sus elementos que le proporcionan la profundidad y densidad de cada uno de ellos, volviéndoles no solamente complejos, y bueno, especialmente con la ayuda de sus elementos, como la historia, también más humanos. Sin embargo, existieron ciertos factores limitantes durante la investigación. Por ende, un elemento que sería altamente enriquecedor para esta investigación sería la perspectiva de un diseñador de personajes japonés que permita una visión más exhaustiva entre la relación de personajes y símbolos en un contexto, pues, como lo es el oriental. Aún así, se identificaron dos futuras exploraciones que podrían abrir esta investigación, siendo la primera la visibilidad de no solo más géneros, sino investigación a más sexualidades, como lo puede ser la pasexualidad, la sexualidad, la demisexualidad, por mencionar algunas que son las más invisibilizadas, y principalmente la comparativa entre los símbolos con diferentes contextos y culturas. No solamente comparar los símbolos en su propio contexto, sino también permitirnos poder explorar diferentes contextos y poder ver así cómo interfieren estos contextos en el propio personaje, los enriquecen, no los enriquecen lo suficiente, etc. Muchas gracias.